Buenas tardes a todos, buenas tardes. Ahí ya nos estamos acomodando. Hola Claudia, hola Natalia, Francisco, Pedro. Ahí la vemos a Gisela también. Ahí está la señora ministra. Buenas tardes, Teresa. Ahora sí, estamos todos. Bienvenidos a la mesa de clausura de la edición 17ª del Foro Metropolitano, Construyendo Gobernabilidad para el AMBA, foro que se realizó en el marco de los 20 años de la Fundación Metropolitana, y estamos muy contentos, muy satisfechos, no solo de la cantidad, sino de la calidad de participantes, tanto expositores, panelistas, como el público en general que se inscribió, estuvo retroalimentando la discusión, el diálogo, con diversos aportes. Así que en nombre del equipo de la Fundación Metropolitana estamos muy contentos de poder llevar adelante una edición más del foro, más allá del contexto de la pandemia que impidió que nos veamos, y como dijimos ayer, hicimos el chiste, alguna externalidad positiva tenía que tener, y fue que nos ahorramos los sanguchitos y el brindis que tantos nos hubiésemos merecido todos para compartir y abrazarnos, pero ya será en otra oportunidad. Quiero decir que están participando de esta clausura la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, las diputadas de la Nación, Gisela Marciota y Claudia Bernaza, el senador de la provincial, Francisco Duraniona, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Natalia Fidel, el presidente de la Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero, y estamos esperando que se sume para el transcurso de esta mesa el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Está prevista una ronda de alrededor de entre 5 y 7 minutos de cada uno de ustedes, ¿sí? Tratando de contribuir en algún aporte en la primera intervención alrededor y en relación a la gobernabilidad para el AMBA, ¿sí? El orden previsto, no sé, y perdón que lo hacemos público, pero bueno, por cuestiones de agenda, la ministra Teresa García tenía algo con el gobernador. No sé si mantenemos el orden de exposición, Teresa, o... Vamos a mantener el orden de exposición, porque se ha postergado un rato. Perfecto, gracias, Teresa. Bueno, entonces el orden de exposición sería, primero va a hablar Pedro, planteando el encuadre y la mirada desde la Fundación Metropolitana, y después van a hablar los representantes de los poderes legislativos, es decir, Natalia, Paco y las dos diputadas. Y posteriormente los representantes de los dos ejecutivos de la provincia y de la CAB, ¿sí? En la segunda entrada también esperamos que hagan un saludito de cierre y de clausura del foro, que va a quedar para la eternidad, perpetuado en este Zoom. Así que, sin más, y con el objetivo también de cumplir los horarios previstos y reiterarles el agradecimiento a cada uno de ustedes, porque sé de lo complicado que es compatibilizar las agendas. Pedro, por favor, tenés entre 5 y máximo 7 minutos para hacer el encuadre. Si hubiese alguien que se extiende demasiado, me voy a tomar el atrevimiento, disculpen, de pedirles, de hacerle una seña que redondeen, pero bueno, entiendan que lo hago con el fin de poder optimizar el uso de la palabra de todos y no faltarle el respeto ni interrumpir a nadie. Les mando un cariño a todos, bienvenidos a las personas que nos siguen por el canal de YouTube, bienvenidos a las personas que nos siguen por la página oficial del foro. Pedro, empieza a correr tu tiempo. Para que estás muteado. Es una palabra que ha estado... Ahí está. Ahí estás. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Gastón. Gracias a todos los foristas y a los que nos vienen siguiendo y participan en esta actividad. Y especialmente muchísimas gracias a mis compañeros de panel, amigas y amigos de larga data. La verdad que es una alegría volver a verlos
en un año en que casi no nos vimos con nadie, salvo por Zoom. Y como dice Gastón, ojalá que pronto nos podamos dar un beso y un abrazo. Yo voy a simplemente dar, voy a poner el cronómetro, así ya está. Voy a dar algunas muy sintéticas balizas sobre el tema gobernabilidad, como para de alguna manera poner un corralito, qué sé yo, un cauce a los comentarios que ustedes pueden hacer, e incluso, digamos, como todos ustedes son decisores, instarlos un poco a que digamos, se comprometan más con la metropolitaneidad, que es nuestra misión desde la Fundación. Ya con varios, hace muchos años que venimos remando. Recuerdo a Claudia cuando íbamos a La Plata, ya creo que hace más de una larga década, digamos, a trabajar en temas de capacitación, en fin, con Paco, ni hablar con Natalia y en la ciudad, y con Teresa, que nos vinculó la militancia durante muchísimos años. Hoy yo sé también que ella tiene clarísimo desde su lugar que su gobierno tiene que trabajar con 2 provincias, con el interior y con el GBA, y el GBA lo tiene pegado a la cava, con todo lo que eso significa para bien y para mal. Bien. Gobernabilidad. ¿Qué es gobernabilidad? En realidad, gobernabilidad, se tenga gobierno o no se lo tenga, y ahora van a ver por qué hago esta distinción, es tomar decisiones para resolver problemas, o un problema, o varios problemas. Ahí aparece la lección COVID, donde apareció un problema que en realidad superaba a los gobiernos tanto de provincia como de la ciudad, como de nación. O dicho de otro modo, era un problema de todos, un problema del AMBA en su conjunto. Hoy el AMBA definitivamente existe en la conciencia y en la cabeza de todos los argentinos, por efecto de este enorme problema a resolver, que es la pandemia, el COVID. Yo diría hay 3 conceptos que quiero remarcar: problema, diagnóstico y cooperación. El problema moviliza y demanda la voluntad para que sea resuelto. Por supuesto que hay que verlo. El COVID se hizo notar, reconozcámoslo. Hay muchos otros problemas de tamaño metropolitano, de escala y complejidad metropolitana, que cuesta mucho verlos desde los espacios gubernamentales, desde esa fracción gubernamental o de esa gobernabilidad fraccionada por ser gobiernos de jurisdicciones que el problema lo supera. Problema o problemas. Diagnóstico, y ahí aparece un componente que es de cajón. El diagnóstico ordena con racionalidad. Cuando uno diagnostica, pone en orden con racionalidad, y si hay respecto al conocimiento, como lo hubo en el caso COVID, o sea, es una enorme ayuda para ordenar las decisiones, porque acuérdense que gobernabilidad es concretamente tomar decisiones. Y finalmente, el componente de la cooperación. El componente de la cooperación o la cooperación es solucionar el problema. Y solucionar el problema significa legitimizar la acción de gobierno, y la gobernabilidad en ese caso lo que hace es venir a redondear una misión y una función que es la que tienen los que asumen la gestión del bien común. Simplemente después de esta reflexión, casi les diría de manual, aprendida a lo largo de nuestros 20 años de trabajo, concretamente modelada a partir de nuestro sistema federal, con lo cual recordemos que no puede haber gobierno metropolitano porque no hay ni leyes metropolitanas, ni presupuesto metropolitano, ni poder de policía metropolitano. Con lo cual, lo metropolitano no es una unidad política de gestión conforme a nuestro sistema federal. Dicho esto, rápidamente quiero solo recordar y dejar planteado en este cierre del foro los temas de la agenda estructural. Los COVIDes,
hay algunos COVIDs que deben ser reconocidos y atendidos. Cuando hablamos de Buenos Aires metropolitana, estamos hablando de dos componentes muy, muy duros, durísimos. Uno es el territorio y el otro es la movilidad. Y no hay más territorio y movilidad. En el territorio, básicamente tenemos desempeños humanos, es decir, de los que lo habitamos, y espacios. Ahí aparece el uso del suelo, aparece el hábitat, aparecen las cuencas, aparecen los residuos. Movilidad es todo lo que se mueve. Transporte de personas y de mercancías, infraestructura. Eso es lo durísimo de lo metropolitano. Y ahora voy por el componente, yo diría, menos duro, hablando, digamos, técnicamente, pero muchísimo más denso, que es la competitividad territorial. Ese es un enorme componente metropolitano que significa ni más ni menos que un capital humano en comunidad. Lo reitero, capital humano en comunidad. Y hablamos de competitividad territorial porque nos interesa remarcar especialmente de que lo que se trata es armar un entramado virtuoso que derrame equidad, que derrame inclusión, que derrame lo que hay que derramar para ser una comunidad organizada y justa. Ahí hay temas que no son 1000. Siempre en escala metropolitana, educación, capacitación, salud, empleo y cultura. Si ustedes quieren, agregamos algunos más, pero al final del día son estos pocos y ni más ni menos, vuelvo a insistir, que en su emergente de orden metropolitano, de escala y complejidad. Cierro simplemente diciendo, porque estoy haciendo un rápido repaso de lo que es la agenda, que esto debe lograr un sello distintivo. Buenos Aires metropolitana, que somos 17 millones en una unidad ecosistémica, que va desde la Ruta 6 al Río de la Plata, que cierra ese arco de la Ruta 6 de Zárate, Cañuelas, La Plata, con el Río de la Plata, el delta, el borde periurbano, la mancha periurbana metida ahí adentro, el 0,5 del territorio nacional con el 40% de la población argentina, nosotros debemos convertirnos en un sujeto que planifica su destino. Y eso solo es posible si logramos un fuerte componente de identidad. Y para la Fundación Metropolitana, la identidad de la Buenos Aires metropolitana es ser la gran metrópolis latinoamericana de la diversidad y del conocimiento. Gracias a todos. Espero que estas pocas ideas y balizas sirvan como para ponerle un remate a este extraordinario foro metropolitano que está concluyendo esta tarde. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias. Seguimos entonces con Natalia. Gracias Gastón, gracias Pedro, excelente introducción. Muchas gracias una vez más por invitarme a participar. La verdad que hace 20 años, cuando la región metropolitana no estaba en el centro de la escena, el desafío de la Fundación era poner en agenda pública algo que no estaba, y este año han tenido la difícil tarea de agregar valor y elevar la discusión o la calidad de la discusión en un momento en donde la región estaba como epicentro de la problemática y también de las posibles soluciones, y creo que lo han conseguido con creces, así que muchas gracias por este espacio. Bueno, para ir al tema que nos convoca, que es cómo acordar una agenda de cooperación interjurisdiccional entre gestores públicos, me gustaría empezar diciendo que a principio de año empezamos con una foto reparadora, la llamaría, donde rápidamente los principales decisores y gestores públicos de la nación, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires se sentaron rápidamente en una mesa para coordinar las políticas sanitarias especialmente y para administrar la emergencia, aun cuando no había un diseño institucional definido. En el medio, en muchos de estos foros, nos preguntábamos cómo el desafío que teníamos por delante y cómo hacer para pasar de la gestión de la emergencia o del temor a la acción y a la construcción de amor y a la construcción de confianza. La verdad es que estamos terminando el año con una
con una foto más empañada, porque esa mesa no existe con esos tres actores, y hubo una quita unilateral de los fondos de la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires, que daña la construcción de esa confianza. Pero si estamos hoy aquí, creo que es para justamente en una mesa plural, para poder transparentar que las miradas son distintas, pero que a pesar de las miradas distintas podemos y tenemos vocación de construir una visión común. Y en ese sentido lo que necesitamos hacer es crear vasos comunicantes y crear esa malla, ese entramado, mientras se van definiendo los distintos diseños institucionales de lo que nos va a llevar tiempo construir una gobernanza que incluye a la gobernabilidad que decía Pedro, pero una gobernanza metropolitana. Para construir esa mirada común me parece que partimos de alguna certeza, ¿sí? Que es que la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia, o puso en evidencia que los problemas no reconocen fronteras políticas y que las soluciones solamente pueden ser eficaces si se coordinan y si se abordan integralmente e interjurisdiccionalmente. También sabemos, estuvo aquí Pedro Ortiz dando una exposición muy, muy interesante y muy ilustrativa, sabemos que el siglo XXI no solo es de las ciudades, sino que también es de las regiones metropolitanas, porque es allí donde se planifican las estrategias de desarrollo sostenibles de los países. Y también tenemos una tercera certeza, que la herramienta para construir esas estrategias de desarrollo sostenibles metropolitanos es la cooperación, ¿sí? Eso, según lo establece también en el marco de Hábitat y de la Declaración de Montreal de 2015, que establece a la cooperación como herramienta para alcanzar ese desarrollo inclusivo. Me gustó esta frase que decías, Pedro, de construir un entramado virtuoso que derrame equidad, ¿sí? En otras palabras, no hay justicia social sin coordinación metropolitana, y la verdad que los datos del Observatorio Social de la Pobreza, que bueno, también estuvo aquí Agustín Salvia dando su visión, nos interpelan y nos hacen reforzar la mirada metropolitana y también los esfuerzos ¿para qué? Para abordar esta problemática en una región que, como bien decía Pedro, concentra el 40% de la población y produce el 50% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Pero eso es lo que hace a las oportunidades de contexto. También sabemos que el punto de partida tenemos algunas debilidades o complejidades que debemos sopesar o compensar, y esto tiene que ver con lo que Pedro decía de la gobernabilidad fraccionada. ¿Sí? Estamos hablando que en un mismo territorio hay 4 esferas de gobierno, que es el gobierno federal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad y los distintos municipios, que el desafío que tenemos por delante es definir dónde está el límite de esos 40, lo ponemos 40 con puntos suspensivos de municipios que representan la región metropolitana de Buenos Aires. También nos falta hay una ausencia de institucionalidad de a dónde llevar a cabo esa coordinación o cómo hacer para que esa coordinación sea sostenida en el tiempo, y tenemos sí algunos organismos de gestión metropolitana que terminan siendo sectoriales porque no incluyen a todos los actores que conforman esta región metropolitana de Buenos Aires. Y también esta falta de institucionalidad lo que hace es que muchas de las iniciativas de coordinación de políticas públicas no hayan sido sostenidas en el tiempo. No me voy a detener, pero bueno, en detalle en cada una, pero la red AMBA de salud puede ser una. Cravacuore siempre menciona las iniciativas de coordinación intermunicipal, donde hay buenas prácticas de Comcosur, de Norte 2, escuchamos a algunos intendentes del oeste que durante la pandemia se juntaron, pero bueno, esas iniciativas de coordinación de políticas públicas dependen de la voluntad del Ejecutivo de mantenerlas a lo largo del tiempo. Entonces, si desde donde estamos parados, ¿sí? Que con toda esta, con las oportunidades y las complejidades propias del desafío que nos tenemos por delante, y hacia donde tenemos que ir, que creo que en esta mesa acordamos en términos de cómo se construye y que lleva tiempo construir un nuevo modelo de gobernanza, y que no hay un modelo único, sino que hay que construirlas con las particularidades que tiene nuestra región metropolitana. En este foro ha habido muchas respuestas, y a mí me gustaría levantar un guante y primero reconocer que muchas de las propuestas de diseño institucional forman parte de un proceso evolutivo de distintas etapas, ¿sí? Voy a poner como piedra fundacional, no porque sea un foro de la Fundación Metropolitana, pero voy a poner como punto cero la definición de la región metropolitana, que tanto Pedro como Gastón lo establecen, pero
necesitamos definir el área metropolitana, la Constitución nos da esa facultad en el artículo 124, y en ese sentido también desafiar, o sea, invitarlo a Paco o sumarme al desafío de definir o diseñar esas leyes, tanto desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como desde la provincia de Buenos Aires, que pueden ser unas leyes espejos para que después lo refrende la nación y que cada uno de los municipios puedan adherir. Pero bueno, ese es un proceso participativo y de colaboración y de co-creación que esperamos que ustedes nos puedan iluminar en el proceso, y por supuesto, como presidenta de la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales de la legislatura, me comprometo a trabajar en ese proceso. Y luego, en lo que hace a diseños institucionales más complejos, ahí lo que nos debemos es una discusión de fondo de otro tema que puso, otra baliza que puso Pedro, que es el tema del financiamiento metropolitano, ¿sí? El financiamiento metropolitano es el que va a definir el grado de alcance y de complejidad de ese instituto, que puede ser un instituto de planificación hasta una agencia de la región metropolitana, pero que de mínima tiene que partir por indicadores comunes y una planificación y una visión de desde dónde partimos, y en ese sentido también ponemos a disposición AMBA Data de la Ciudad de Buenos Aires para co-construir juntos estadísticas transparentes que nos ayuden a diseñar diagnósticos, porque sin datos no podemos planificar políticas públicas. Y para terminar, Gastón, no sé si ya me estás haciendo señas, sí contarles que mientras se va definiendo este diseño institucional que es de arriba para abajo, mientras tanto hay mucho que podemos hacer en materia de el trabajo de construcción de redes y entramado institucional desde abajo para arriba, y en ese sentido me gustaría contar que desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hemos avanzado en 3 aspectos. Primero, que creemos en que la visión metropolitana es fundamental y que debemos hacerlo de manera colaborativa y constructiva con los restos de los actores de la región metropolitana. Entonces, en ese sentido hemos avanzado en 3 aspectos. Uno tiene que ver con, hicimos 9 talleres sectoriales para actualización del plan urbano ambiental, donde hemos invitado a distintos funcionarios, diputados y concejales de los distintos municipios de la región metropolitana para acordar un plan de diagnóstico en 3 temas: transporte, cuencas y gestión de residuos sólidos urbanos. Ahí también ponemos a disposición, esto se hizo desde la Dirección de Asuntos Municipales de la legislatura, y están todas las conclusiones para seguir avanzando desde cuestiones muy chiquitas de armonizar legislación hasta cuestiones más estratégicas y macros. En segundo lugar, ya se está cocinando o se están dando los primeros pasos para un gran acuerdo marco entre la legislatura de la provincia de Buenos Aires y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, tanto Odermin como Forchieri, ya después de una charla de ustedes en la legislatura porteña, se empezó a trabajar en ese acuerdo marco que espero que tenga como correlato la definición, como primer punto, la definición de la región. Y por último, también estamos avanzando en la firma de convenios marcos con distintos consejos deliberantes para 2 cosas. Para uno, definir juntos soluciones, como bien decía Pedro, a problemas comunes, y en segundo lugar, ver si entre la legislación y las ordenanzas que tenemos no hay espacios grises o temas que choquen o legislaciones que choquen, y para armonizar en esa legislación. Entonces, simplemente para terminar, creemos que la construcción de confianza es fundamental para la construcción de estas instituciones que a la larga definan un modelo de gobernanza de la región metropolitana, y proponemos, para empezar, la definición del objeto que estamos analizando y tener indicadores claros para poder planificar el futuro de esa región. Así que muchas gracias. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias, corriste. Te pasaste un poquitito más que Pedro, que no es poco. Porque antes en el back office me decían, no, bueno, pero cada vez nos das menos tiempo. Es que les digo, si a ustedes los dejo 10 minutos, me hablan 20. Así que, pero no, digo, mucho para contar, y entiendo que el tiempo a veces es escaso, pero muchísimas gracias. Paco, entonces, espero que no lo superes en tiempo a tus antecesores. Bienvenido y te escuchamos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Fundación Metropolitana por esta invitación y por involucrarme en un panel tan prestigioso como este, lleno de mujeres
dirigentes políticas muy inteligentes y muy comprometidas, con mucha convicción, así que la verdad que me siento muy honrado. Y felicitaciones también por la organización del evento, lo he venido siguiendo y realmente muy interesante. ¿Qué tema tan central en la Argentina? La discusión respecto del área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros venimos pregonando desde el movimiento Arraigo, que me toca estar al frente en estos tiempos, que la discusión central hoy en la República Argentina, si queremos verdaderamente resolver los problemas estructurales que nos vienen afectando y que se van profundizando y consolidando con el correr de las décadas, estamos hablando de problemas estructurales que ya tienen incluso más de un siglo, desde sus orígenes hasta la fotografía que nos muestra la Argentina de hoy. Podemos hablar de muchas cuestiones de la coyuntura de la historia que pueden haber profundizado, empeorado o particularmente mejorado esa situación, pero hay un drama estructural y que está vinculado con la organización jurídico, político, territorial, poblacional de la Argentina, que es exactamente al revés a la que nos propusimos cuando decidimos crear la Nación Argentina en un marco regional, en un marco de unión, colaboración e integración con Sudamérica y el Caribe, pero principalmente el compromiso estaba orientado a organizar un país federal, un país donde cada territorio, cada comunidad, cada región, cada población pudiera desarrollarse, pudiera crecer, pudiera integrarse a partir de la presencia de un nuevo Estado, que cuando creamos la Argentina no existía. Sí existían los territorios que delegaron funciones en el Estado para justamente trabajar en esa coordinación. Transporte, ferrocarriles, universidades, distribución de recursos, creación de empleo, y con el correr de las décadas, esas cuestiones se fueron modernizando, se fueron actualizando. Cuestiones medioambientales, cuestiones energéticas, producción de alimentos, acceso justo al hábitat, conectividad, y todas las demandas que hoy son parte de las cuestiones que cualquier vecino o vecina de cualquier territorio, de cualquier lugar de la Argentina, le plantea a sus autoridades. Entonces, este es el principal problema que tenemos en la Argentina de hoy. Estamos lejos de haber conformado un país federal y hemos generado un país absolutamente desigual, inequitativo, donde tenemos argentinos de primera categoría, que son aquellos que viven en la zona más cerca al puerto, es decir, que se ha reeditado y con una profundidad increíble el viejo dilema, el viejo conflicto en nuestro país, ¿no? De dónde van los recursos del puerto, por decirlo de una manera histórica. Y efectivamente esos recursos se los queda mayormente la zona territorial que circunda al puerto. Y a medida que uno se va alejando hacia las zonas del interior, el Estado se va desdibujando cada vez más. Entonces, quienes viven en esos territorios, con ubicaciones geográficas lejanas o poca cantidad de población, van teniendo una categoría de ciudadano distinta, menor, porque tienen poco acceso a derechos. No tienen acceso a conectividad, ni a centros de salud, ni a universidades, ni a educación, ni al hábitat, ni al desarrollo, ni a alimentos a precios justos, ni a la modernidad. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un país donde las comunidades se desarraigan. Hemos consolidado 100 años de una Argentina donde gran parte de la población, de ese 40% de población que está en el 0,5% de la superficie de nuestro país, gran parte de esa población vino del interior por falta de oportunidades. Entonces, es central esta discusión. Y la verdad, con todo respeto, no puedo dejar pasar que se diga que se le ha quitado de manera unilateral la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Porque hubo una decisión unilateral previa donde no intervinieron las instituciones, cosa que ahora sí sucedió. De hecho, se está tratando, ya se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación
y se va a aprobar en el Senado de la Nación, salvo que no creamos en el sistema constitucional argentino donde rige las mayorías dentro del Parlamento y se aprueban las leyes en base a esas mayorías. La decisión unilateral fue por decreto hace unos años atrás para triplicar y beneficiar un territorio que ya de por sí es el más rico de la Argentina. Entonces, esta discusión no es menor. Y yo agradezco y felicito a la Fundación Metropolitana que impulse este debate. Y me permito plantear dos soluciones que, por supuesto, van a requerir un profundo trabajo. Debate y discusión. Porque no nos va a alcanzar con foros y tampoco nos va a alcanzar con esquemas de colaboración. Acá hay que tomar decisiones políticas vinculadas con el siglo XXI y considerando los fracasos que tenemos a la vista y que tienen que ver con esta historia que muy sintéticamente acabo de relatar. Nosotros tenemos que discutir una nueva organización jurídico-político-institucional de la Argentina. ¿Está bien la cantidad de provincias que tenemos? ¿Es correcto que la capital federal tenga una autonomía similar o en algunos casos mayor a la de una provincia, siendo que es la sede permanente del gobierno central federal? Es una discusión de fondo. Por alguna razón todavía tenemos en la ciudad de Buenos Aires juzgados, justicia del fuero civil y comercial, que son netamente provinciales o de la ciudad, y sin embargo tienen el carácter de federales, por el solo hecho de estar en un territorio federal. Entonces, esta discusión es central. Y el área metropolitana, ¿no?, perfectamente podría pensarse en que se conforme, en esos límites que muy claramente expuso Pedro, una nueva provincia, ¿no?, hasta los límites de la Ruta 6, dividida en muchísimos municipios. La provincia de Córdoba tiene 450 municipios, porque Movimiento Arraigo y personalmente creemos profundamente en esta democracia directa que se genera a partir del fortalecimiento de los gobiernos locales y las comunidades pudiendo acercarse a sus autoridades locales para reclamarle y demandarle las cuestiones cotidianas. Entonces, es muy importante la participación ciudadana fortaleciendo estos pequeños territorios. Y ya cierro. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es crear nuevas provincias dentro de lo que es esa área metropolitana, si no queremos generar una provincia tan inmensa y con tanta cantidad de población. A mí me gusta la idea de esa provincia del área metropolitana, con muchos municipios, muchos más de los que hoy existen o uno podría imaginar, que incluyan los barrios, que incluyan las localidades de municipios muy populosos. Ahora, esta es la discusión que nosotros tenemos que hoy poner arriba de la mesa. No podemos quedarnos con la misma organización que hace 200 años vio nacer a nuestro país y que evidentemente ha sido un fracaso. Y junto con esta discusión metropolitana, también darle un sentido a la Argentina y al gobierno federal de que todo el programa de inversión pública esté volcado a promover el arraigo, a aprovechar la riqueza productiva que tenemos. Argentina produce energía y alimentos. Sin embargo, hoy vimos las cifras. 4 de cada 10 argentinos son pobres, 6 de cada 10 pibes y pibas son pobres. ¿Cómo es posible? Bueno, tiene que ver justamente con esta organización donde nuestra riqueza, nuestras oportunidades, lo que hemos planificado en nuestra Constitución, hemos hecho exactamente todo lo contrario. Así que muchas gracias por esta invitación y bueno, espero que sirvan estas discusiones que creo que son riquísimas. Interesantísimo, gracias a vos, Paco, interesantísimo planteo. Por supuesto que nosotros no nos corremos de los debates de la política, así que lo tomamos. Me parece que, por supuesto, que hace falta 2 días para empezar a plantear estas cuestiones, pero lo tomo, me parece muy bueno. Y para seguir con el orden de representación de jurisdicciones, vamos primero a la diputada Gisela Marciota, que es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Gisela, tenemos tus 8 minutos a esta altura para ser justo, tenés 10, y qué bueno el comentario que hizo Paco, porque esta mesa tiene equidad de género, mitad de hombres y mitad de mujeres, y eso es algo que ya en la Fundación lo tenemos naturalizado. Bienvenida, Gisela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, bárbaro. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a debatir, a exponer y hablar y analizar un poco este tema que me parece que es central, sobre todo, bueno, la representación que tenemos y el lugar que me toca representar, donde vivo, además, porque somos, seguramente todos los que estamos acá vivimos en esta región, en esta zona, que representamos además en distintos ámbitos y organismos del Estado. Gracias por esta invitación, gracias por este espacio, y me parece central y me parece fundamental retomar cuestiones que se plantearon hace unos minutos, que lo hicieron los expositores anteriores, que tiene que ver, como para mí, es el ejemplo de gobernabilidad, lo que votamos en el Congreso de la Nación esta semana. Creo que justamente voy a disentir con algunas expresiones que se manifestaron antes, porque creo que lo que votamos en el Congreso, y yo soy diputada que represento y soy de la Ciudad de Buenos Aires, y voté con profunda convicción de que era lo correcto, lo que estábamos haciendo respecto de este convenio de traspaso de funciones en materia de seguridad, no federales, ¿no? Porque lo federal continúa a cargo de la Nación. Me parece que lo que se hizo es un ejemplo de lo que estamos debatiendo, ¿no? Que tiene que ver con esta construcción de gobernabilidad en esta área, que vincula tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y como también a la Nación, porque hay un área donde también la Nación es parte y no puede quedar afuera. Enseguida vamos a hablar, como por ejemplo tenemos el tema del transporte, un montón de temas que están vinculados y que deberían ser agenda y agenda de política de Estado, ¿no? En el área. Lo que nosotros votamos en el Congreso no tiene que ver con una ley de coparticipación. Y me parece muy oportuno que lo aclaremos, porque se ha desinformado mucho durante estos días, confundiendo un poco, sobre todo a los vecinos y a las vecinas que yo represento, que me parece que tienen derecho a saber lo que exactamente pasó en el Congreso Nacional, lo que se trató y lo que se votó y que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, y ahora vuelve a la Cámara de Senadores, porque se hicieron algunas correcciones que, me atrevo a decir, mandamos una versión mejorada y mucho más cercana a todo lo que estamos hablando acá, que tiene que ver con la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se trató y lo que tiene media sanción, hay un artículo muy importante que establece una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que se pongan de acuerdo en los recursos que necesita el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para sostener esta transferencia que se está haciendo en materia de seguridad de la ciudad. Con lo cual se abre una instancia de diálogo que me parece que es justamente la columna vertebral de todo lo que tenga que ver con gobernabilidad. No puede haber gobernabilidad sin cooperación, sin diálogo, sin consensos y sin acuerdos. Y justamente lo que propone esta ley que nosotros votamos y que se convertirá en ley seguramente en la Cámara de Senadores, tiene que ver con esto, ¿no? Que apunta directamente a generar esta instancia. No se trató, insisto, en una ley de coparticipación, no se afectan recursos en ese sentido, sino que lo que se hace es, se busca, en principio, lo primero es cumplir con la Constitución Nacional y con los mecanismos y todo el recorrido institucional que corresponde para justamente llegar a esta instancia. Se cumple con la Constitución, cosa que no había pasado anteriormente, que sí había sido una decisión unilateral, y que me parece que está muy bueno que se haya ordenado, que lo que se hizo fue ordenar algo que se había desordenado hace 4 años atrás, y generar esta instancia de diálogo, que yo lo subrayo y lo destaco porque justamente lo que creo que hace falta y que se necesita para potenciar una agenda en común del área metropolitana tiene que ver con una mesa de diálogo que debiera funcionar en forma permanente y no circunstancial, que tendría que existir esas fotos que reivindicaron acá en algún momento, con la que esa foto de la provincia, la nación y la ciudad del principio de la pandemia. Bueno, esa foto tendría que replicarse mucho más seguido y no solamente por la pandemia. Esa foto tendría que tener representantes en una mesa en común para
tener una agenda de trabajo, como también se planteó en algún momento de las personas que estuvieron exponiendo, pero no quiero nombrar a ninguno para no generar una especie de, a lo mejor, de un debate personal, digo, pero que se necesita tanto como un diagnóstico certero sobre determinados temas, que yo creo que es una columna vertebral de temas como seguridad, por ejemplo. No podemos dejar el tema de seguridad fuera de la agenda metropolitana, y dentro de esta mesa de trabajo, de mesa, de consejo, de instituto, de como quiera llamarse, pero que tenga representantes tanto del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires como del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores de la ciudad y de la provincia, y legisladores nacionales que también representan a esas provincias y a esos ciudadanos y ciudadanas, y de la oposición y del oficialismo. Digo, me parece que se tendría que trabajar mancomunadamente en ese sentido, en algún organismo que se pueda generar para justamente generar políticas públicas concretas para el área. En materia, digo yo, una agenda que es ineludible, ¿no? Seguridad, por supuesto, salud, que hoy por hoy está como prioridad absoluta a partir de la cuarentena de la pandemia y del coronavirus, y ahora pongo en agenda también para esta área, que es un área muy afectada por el dengue, que es otra de las enfermedades y que está en la agenda de este tiempo, porque viene el verano y porque no puede quedar afuera de discusión y de trabajo. El ambiente, que es otro de los temas de competencia que me gustaría, pensando en la construcción de este espacio de trabajo de las distintas áreas, el ambiente, el tema de la basura, el tema del transporte, digo, bueno, hay una infinidad de temas que me parece que tendrían que empezar a trabajarse como políticas de Estado vinculadas y trabajarse para el área metropolitana que estamos hablando. A partir de esto, obviamente que también lo que hay que hacer es fortalecer en cada una tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires, para que esto también funcione para generar estas políticas, habría que profundizar y llevar adelante el cumplimiento de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, porque lo que está faltando, por ejemplo, que es muy importante para los diagnósticos y para el trabajo que debiera estar hechos en conjunto con comuneros y comuneras de la ciudad de Buenos Aires, que forman parte del área metropolitana, tendríamos que tener descentralizadas las comunas como corresponde, y para eso se necesita descentralizar el presupuesto, porque las comunas hoy dependen presupuestariamente del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires. También sería muy importante empezar a cumplir en ese sentido la Constitución de la ciudad y darles esa autonomía que las comunas necesitan también para ejecutar políticas propias en cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y cada uno de los barrios que componen esas comunas, valga la redundancia, pero se necesita ese presupuesto y ese dinero que tendría que bajarse del Ejecutivo de la ciudad a las comunas. Me parece que es una oportunidad. Me gusta ver las situaciones como oportunidades, esta situación tan crítica que vivimos, esta situación tan complicada que vivimos con la cuarentena y la pandemia. Creo que podría tomarlo como una oportunidad para el acercamiento. Y yo espero que nuestros gobernantes, quienes están a cargo de los ejecutivos, tengan la madurez suficiente para dejar de lado algunas mezquindades, o a veces pienso que ciertos caprichos, ¿no? Como cuando no obtienen el resultado que pretendían, o como si a un nene, no sé, le sacan un caramelo porque le va a hacer mal a la panza, se enoja, y entonces se encapricha y se ofusca. Bueno, espero que nuestros gobernantes tengan la madurez, sobre todo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no quiero entrar en detalles sobre, y a contestar y a responder muchísimas cosas que dijo en su discurso el otro día, pero me parece muy importante que dejen de lado esas mezquindades, los egos, y que prioricemos a los vecinos, a las vecinas de la ciudad, del área metropolitana, y que pongamos por encima de todas esas cuestiones, que a veces hay cosas que nos gustan más, nos gustan menos, pero hay un sentido común que tiene que primar. Creo que en este caso tiene que primar el sentido común de la agenda común con políticas de Estado vinculadas a estas áreas, más allá de
de los desafíos individuales y de las apuestas individuales y de eso que genera puro egoísmo y rivalidad entre las áreas. Me están sonando el tiempo, parece que hablé 10 minutos, así que lo único que quiero decir, para cerrar, es que es central que no generemos rivalidades entre porteños y porteñas y nuestros vecinos bonaerenses, que somos todos parte del área metropolitana y que necesitamos todos juntos y juntas tener políticas públicas en común para mejorar nuestra calidad de vida, porque entiendo y podría dar muchos datos del Observatorio Gente en Movimiento de cómo está afectada la calidad de vida tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el área metropolitana en los últimos años. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que sigamos trabajando juntos y juntas para el área. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gisela, perfecto, cumpliste tus 10 minutos, así que ahora se extiende el plazo a 10 minutos. Bienvenida, Claudia Bernaza. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ahí estaba tratando de salir de la puesta de sol, ahí logré la iluminación. Bueno, muchas gracias por esta invitación y retomo las palabras de Gisela para decir que estamos pensando juntos el mismo territorio. Es el mismo territorio. Así que desde ese lugar vamos a hablar y agradecer, por supuesto, a la Fundación Metropolitana, a Pedro de Piero, a todo su equipo por esa invitación. En primer lugar, contarles que venimos charlando con Pedro hace muchos años, no digamos cuántos, sobre estos temas, pero sabiendo que el área metropolitana de Buenos Aires no escapa a la historia de este continente. Son las manchas urbanas propias de un continente profundamente desigual, con problemas de justicia distributiva, con problemas de desarrollo, con problemas de dependencia, que dio lugar a grandes movimientos políticos en todos sus países por la emancipación y por la justicia social. Entonces quiero ser clara en esto porque si no parece que estas manchas urbanas fueran naturales, fueran un orden que se da naturalmente en los habitantes del territorio, no. Nosotros contamos con migrantes internos, con personas despojadas de su territorio que llegan a las grandes ciudades. Y por eso apostamos a los movimientos arraigos. Me gusta más las fuerzas centrífugas que piensan la marcha al campo, el movimiento arraigo, y no tanto en fuerzas centrípetas de consolidar estas manchas urbanas o pensarlas como provincias autónomas. No, me parece más ir por el lado de recuperar el territorio y que la gente pueda desarrollarse donde ha nacido y donde es su origen. Dicho esto, les comento que en los primeros años de la primera democracia nos gustaba mucho pensar arquitecturas institucionales, mesas, coordinaciones, ¿no? Para un área metropolitana de una ciudad capital, hoy ciudad autónoma de Buenos Aires y 40 municipios. Hoy creo que vamos más por sistemas de conversación, por procesos de diálogo y concertación, más que por arquitecturas institucionales, porque además hemos aprendido, los colegas brasileños, los colegas que tienen este tipo de arquitecturas comentan cómo luego rigidizan el diálogo. Y me parece que hay dos indicadores muy interesantes de que estos sistemas más de diálogo, más ágiles, dan resultados. En primer lugar, la decisión política de Alberto Fernández desde el momento de su campaña y luego de su asunción como presidente de tener un diálogo federal permanente, al estilo del que nos había enseñado en su momento Carlos Matus y que da lugar a pensar que hay una sala de situación alrededor del gobernante, o en este caso, muchos gobernantes que piensan colectivamente el territorio. Así que me parece que se ha inaugurado, o por lo menos hay un aprendizaje que demuestra que lo que importa son los sistemas de conversación más que por grandes arquitecturas institucionales que después son pesadísimas para llevar adelante. Y el segundo indicador es los resultados o los aprendizajes de esta pandemia. El AMBA se tuvo que sentar como AMBA a pensar la pandemia obligatoriamente. Y fíjense que las decisiones que se tomaron no necesitaron de estructuras ni de arquitecturas previas. Tuvo la voluntad política de dialogar y se dialogó. Así que voy más por estos sistemas de conversación del territorio, más que por arquitecturas institucionales como quizás pensaba hace 20 años. Digamos. Eso es lo primero que quiero comentar. Y en segundo lugar, que no todo se puede coordinar ni acordar porque hay disputas acerca de los modelos.
económicos, sociales, territoriales, hay disputa. Esa disputa no es una disputa que enfrenta, me parece una falacia pensar que enfrenta, acaba con el cinturón metropolitano. Es una disputa que enfrenta dos modelos de país, o más quizás. Yo distingo dos, o dos grandes campos, dos grandes modelos en disputa con subcategorías, digamos. Con lo cual me parece que ese término, lo que Natalia hablaba como la necesidad de confianza para poder gobernar el territorio, yo lo pondría en dos niveles. Una confianza para creer en el Estado y creer en su gestión y creer en la gestión acordada de los Estados. Y una segunda confianza, un segundo nivel de confianza, para mí muchísimo más maduro, que es confiar que la democracia va a tramitar los disensos por los votos, como decía Paco. Tuvimos en estas semanas profundas diferencias respecto de leyes, de proyectos de ley en la Cámara de Diputados, acerca del aporte extraordinario de las grandes fortunas, acerca del tema de la transferencia a capital federal referida al traspaso de competencias. Tuvimos diferencias y vamos a tener diferencias en lo que se está tratando ahora sobre la interrupción voluntaria del embarazo, por poner algunos de los temas. Se tramitan y gana el que tiene más votos, o sea, no tenerle miedo al disenso, porque hay modelos en disputa, entonces va a haber diferencias. Ahora, que esas diferencias se hagan en la confianza de que la democracia tramita los disensos y la gestión estatal continúa con las políticas sanitarias, educativas en las que sí hay acuerdo. O sea, podemos sentarnos a dialogar en la campaña de vacunación mientras seguimos disputando con fuertes controversias el aporte extraordinario, la coparticipación o los temas que fueren. Me parece que la confianza debe ser en cómo tramita la democracia nuestras diferencias, no solo en creer que siempre vamos a acordar o coordinar armoniosamente. Dicho esto, me parece que ahí también comparto, no sé si lo había dicho Natalia o Gisela, ahí comparto que hay cosas que llegaron para quedarse y debieran estar entre nosotros para quedarse. Y yo creo que lo que más debiera quedar entre nosotros, y también como una suerte de homenaje a Carlos Matus, a los grandes pensadores del desarrollo latinoamericano, lo que tiene que estar ya como algo que se instala para quedarse es el diálogo metropolitano, este sistema de conversación metropolitano, ¿no? Con regiones que han hecho fantásticas experiencias, como la región metropolitana norte, como los consorcios, el Comcosur. Digo, hay experiencia de diálogo entre las intendencias, nacidas, las mejores experiencias a mi juicio, nacidas de abajo hacia arriba. Hay una voluntad que clara en la provincia de Buenos Aires de tratar al AMBA o poner al AMBA en diálogo o al Gran Buenos Aires en diálogo con la ciudad capital y con Nación, se nota en este tiempo, y me parece que eso es el gran capital que hay que cuidar, que hay que acrecentar por los temas de transporte, por los temas de movilidad, que además están en el centro de la escena por la pandemia. Y me parece que eso es lo que tiene que haber llegado para quedarse. No me preocuparía tanto en encontrarle a eso una institucionalidad diferente a la que nuestra Constitución o nuestras constituciones ya prevén. La figura de Teresa García en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, así como la figura del gobernador, por nombrar lo que me corresponde a mí, que es la provincia de Buenos Aires, son figuras absolutamente de diálogo, de acuerdo. O sea, Teresa es la gran negociadora política, en este caso, por ejemplo, asumiendo la responsabilidad que ha asumido en la unidad ejecutora referida a la producción de suelo urbano, al hábitat, al territorio y al hábitat. Digo, y ya están previstas esas actores del diálogo, estas carteras o titulares de carteras que trabajan o que tienen la competencia del diálogo interinstitucional. Eso está. Entonces pongamos a los mejores hombres y mujeres en esos lugares. ¿Y quién puede llenar mejor ese asiento que Teresa García, digo, ¿no? Para quienes la conocemos en un área de gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador, con convicciones profundas, absolutamente conocidas desde su campaña, con convicciones muy definidas,
se está sentando con personas con las que no acuerdan muchísimos temas, se está sentando en un diálogo interinstitucional e interpoderes a diseñar la campaña de vacunación y todo el tratamiento de la pandemia. Digo, la verdad que es un tiempo de profundos aprendizajes, lo celebro, y si me permiten, voy más por ahí, por fortalecer los sistemas de conversación y no tanto por arquitecturas que a veces compramos algún enlatado que no nos viene para nada bien. Prefiero los diálogos situados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Quiero dar la bienvenida al vicejefe de gobierno, Diego Santilli, que me avisó acá el chat, llegó justo, porque es el turno de los ejecutivos, ¿no? Así que para continuar con el diálogo, mientras se suma Diego, acá está yo ya lo veo en la sala, no veo la cámara, ahí está poniendo, si te parece, Teresa, esperamos, ahí está Diego, perfecto. Bienvenido, Diego, buenas tardes. Mientras tomás asiento, te cuento, sabés que estamos en la clausura del 17º Foro Metropolitano y te precedieron a la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, que va a hablar ahora, y a vos, que vas a hablar posteriormente. Primero Pedro, haciendo un planteo sobre la cuestión de la gobernabilidad para el AMBA, y después la legisladora de la ciudad, Natalia Fidel, el legislador de la provincia de Buenos Aires, senador Francisco Durañona, y 2 diputadas nacionales, Claudia Bernaza por la provincia de Buenos Aires y Gisela Marciota por la ciudad respectivamente. Estamos conversando en un promedio de 7-10 minutos para ser justo, para que cada uno dé su impresión respecto de algunos fundamentos, elementos o cuestiones que debiéramos considerar para la gobernabilidad del AMBA en este espacio que, como decimos desde la Fundación, es un espacio totalmente propositivo y escuchando las distintas opiniones. Es el turno ahora entonces de la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Muchísimas gracias por participar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle a la Fundación Metropolitana la invitación a este foro. Siempre uno, cuando escucha a las compañeras y a los compañeros, en este caso, y a los representantes de la ciudad, se le produce un cosquilleo en el sentido de ver si uno está a la altura de esta discusión, ¿no? Porque me parece que se han dicho cosas muy importantes. Creo que Del Piero dijo algo y es el desafío de todo gobierno es tomar decisiones para resolver problemas, que esto que creo que es el fin último. Luego cada sector político, cada expresión política lo hace bajo un modelo perfeccionado desde el punto de vista de la discusión ideológica, pero finalmente se trata de resolver problemas. Para lo cual él decía hay que tener un diagnóstico acertado porque es la única manera de resolverlos. Creo yo que haciendo referencia a cómo se inició esta charla, es cierto que hubo un modelo producto de la emergencia de la enfermedad, del COVID, de la pandemia, hubo un modelo de acercamiento entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue tranquilizador para la sociedad, digamos, sentir que frente a un riesgo altísimo donde la condición era la muerte, entre comillas lo digo, los políticos se ponían de acuerdo para enfrentar y tomar las medidas que hubiera que tomar. Esta fue la foto, esta fue la imagen, esta es cómo se graficó y empezó a tomar visibilidad pública esta palabra AMBA o área metropolitana. Entonces, homenaje a ese momento, porque gracias a Dios ya salimos, estamos cerca de la vacuna, estamos todos muy contentos. Ahora a hablar desde la provincia de Buenos Aires. Agradezco que se haya hecho referencia en 2 o 3 oportunidades de la charla, no voy a insistir, pero sí no quiero dejar de decirlo. Nadie le quitó nada a nadie, digamos, simplemente hay una discusión legislativa donde corresponde, que es en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la Nación, donde se discute justamente y se debe discutir permanentemente qué significa un país federal. Nosotros tenemos un país retraído hacia el interior,
muy empobrecido, y no tiene que ver con una gestión en particular, tiene que ver con una concepción o con un modelo que durante algunos periodos se ha ido exacerbando y la verdad que en nuestro interior quedó relegado. Decía Claudia Bernaza, quiero tomar de cada uno para tratar de ordenarme, y yo comparto absolutamente, además le agradezco a Claudia los términos hacia mi persona, seguramente inmerecidos, pero que no hay que crear nuevas arquitecturas, digamos, lo que tiene que fluir es el diálogo cuando se pueda, y tampoco torturarse cuando no se puede, porque venimos a representar cosas diferentes, y no está mal. Digamos, nosotros representamos, como bien se dijo al principio, una provincia con un conurbano muy grande, en una pequeña extensión de territorio, con muchísima población, son 13.600.000 habitantes, en un territorio que no es elástico. Y que, voy a dar 2 datos nada más, en el censo del 74, nuestro conurbano tenía 4 millones de personas. En el último censo, imaginamos actualizado ahora, son 13.600.000 habitantes. Como mi dedicación, como lo dijo Claudia, ahora es el ordenamiento del suelo, el tema de la tierra y la vivienda, es donde más en carne se ve el déficit habitacional que tenemos. Y si uno hace la comparación con este otro lado de la General Paz, en el año 47, 48, el censo de la ciudad de Buenos Aires, más menos 200.000 personas, orilla a los 3.600.000, 4 millones de personas, con una distinción, que la cantidad de propiedades en ese término ha crecido en 600.000, por lo tanto, si hubiera un déficit habitacional es mucho más pequeño que en el conurbano. ¿Por qué lo planteo en estos términos? Porque aún en esa foto deseada frente a la pandemia, donde había convivencia cotidiana por obligación y por necesidad del Estado, también teníamos diferencias. Y las hemos vivido nosotros y los representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra base de sustentación económica es la actividad industrial y la actividad productiva centralmente. Por lo tanto, los ojos del gobernador en ese momento estaban puestos en que se pudieran abrir fábricas para impedir la pérdida de empleo. Eso eran los protocolos, la mirada puesta, la insistencia. Quizás para la Ciudad de Buenos Aires, como su base de sustentación fundamentalmente es actividad comercial y servicios, sus necesidades eran otras. Y tampoco hay que ponerse colorado con esto. Nosotros venimos con una provincia compleja, lo dijo muy bien Paco, con un interior que fue expulsando hacia el primero, segundo y tercer cordón por falta de perspectiva, por falta de futuro, por falta de destino. Nosotros tenemos una primera obligación, que es reparar esta provincia, o reparar por lo menos el concepto de esta provincia, que se ha ido poblando en el primer, segundo y tercer cordón en situaciones muy indignas. Todos sabemos lo que pasa con la alta concentración de la pobreza, sobre todo en nuestro territorio, lo dijo muy bien Paco, tenemos un 44% de pobreza, creo, no recuerdo exactamente, 44 y pico, y un 60% de chicos pobres. Y si yo tuviera que extrapolar, y no para comparar, pero lo tenemos concentrado en el conurbano de la provincia. Así que nuestra primera tarea, o la primera premisa que se plantea el gobernador Kicillof, es justamente una provincia integrada, una provincia donde no haya un conurbano sobrepoblado, en condiciones de indignidad en muchos casos, y a las puertas de la riqueza en otros, porque también tenemos los municipios del conurbano norte, los que están pegados a la General Paz, que son los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires. Y también ahí se produce una fractura con el resto del conurbano. La idea del gobernador es la integración, no solamente la integración productiva o la integración en materia de servicios, o ahora mismo en la producción de tierra para la construcción de viviendas con una lógica distinta, sino que es la integración conceptual. A nosotros no nos gusta que digan el conurbano y la provincia interior como si fuera otro territorio, somos todos la misma provincia. Vamos a discutir todo lo que tengamos que discutir con cualquier jurisdicción. Por eso me refería antes a lo que me referí. A nosotros
en alguna oportunidad la provincia de Buenos Aires perdió 7 puntos de coparticipación. Todos sabemos lo que significa la discusión de la ley de coparticipación nacional y es poner en acuerdo a los 24 distritos de este país, que no va a ser una cosa sencilla. Todos ya sabemos que va a ser una difícil discusión. Lo que sí me parece que todos los funcionarios, representantes legislativos, la sociedad civil, la comunidad organizada, como decimos nosotros, tenemos una responsabilidad y es tratar de llegar a los acuerdos que son posibles, no pensar aquellos que son imposibles y que cada jurisdicción trate de recomponer su trama social. En este estado estamos nosotros. Nos encontramos con una provincia realmente en problemas, sobre todo en materia sanitaria. Vuelvo a insistir, el COVID nos dio a todos una oportunidad, no solamente de mostrar una imagen de responsabilidad institucional frente a la emergencia y frente a la enfermedad, sino también nos dio la posibilidad de fortalecer nuestro sistema sanitario, que en la provincia era muy necesario. Decía Gisela Marciota que no puede haber gobernabilidad con desigualdad, y es absolutamente cierto. Y lo ato con lo de Claudia, no armemos arquitecturas que nos son imposibles, porque nosotros tenemos que zanjar otras instancias previamente. Y es la voluntad política que tiene este gobierno provincial de tener un concepto de provincia integrada, una provincia diferente. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, con una revitalización del tema puertos, porque consideramos que es una enorme oportunidad productiva y económica para la provincia de Buenos Aires. Paco mencionaba el procrear rural o el asiento rural de nuevas poblaciones que vuelvan a recuperar aquello que el monocultivo corrió la frontera. Tenemos mucho trabajo por hacer para reintegrar y armar esta provincia con un concepto que a lo largo de los años, por los modelos económicos, por lo que fuera, se fue aislando, digamos. Y lo que es verdad que se dijo acá, creo que lo dijo Claudio y Paco también, es que nosotros tenemos en el conurbano a hermanos de todas las provincias del país. Nosotros somos receptores de situaciones de expulsión por falta de trabajo y falta de expectativa. Y la verdad que la plata no nos alcanza a ninguno. Esto es una regla para todos. Y la responsabilidad de este gobierno justamente tiene que ser consolidar el territorio, armonizarlo. Y luego sí, yo celebro que Fornieri y que Otermin estén en un planteo de diálogo, como se dijo acá, entre las legislaturas, para ver las normativas, porque sí creo que hay que ir preparando un futuro. Ahora, en esta instancia, y en la defensa, obviamente, de la provincia de Buenos Aires y la situación que la recibimos, y en serio no es una chicana política, sino que de verdad es una situación muy crítica. Lo dijo Pedro, no vamos a decir cuántos años, pero tengo muchos años en la provincia de Buenos Aires y conozco mucho la gestión provincial. Y de verdad lo puedo decir, nosotros a partir de diciembre tuvimos un desafío enorme que nos iba a llevar muchísimo tiempo. La desgracia siempre viene con una oportunidad, y esta desgracia del COVID vino con la oportunidad de fortalecer el sistema sanitario que esta provincia tanto necesitaba. Ahora este es un primer escaloncito. Sí creo en el diálogo, soy una persona de diálogo, sí creo que tenemos cosas en común, la disposición final de residuos, el transporte, incluso el cruce. La mayoría de nuestros vecinos del conurbano trabajan en Capital, van y vienen. Digo, me parece que hay cuestiones de la comunidad, de la sociedad, de nuestro pueblo, que las tenemos que mirar desde otro lugar, pero en serio, y creo que es acertado plantear, no se pueden estar pensando en nuevas arquitecturas cuando no tenemos resuelta la situación de cada uno de los distritos. Sí me parece que hay que hablar, sí me parece que hay que conversar, y que no hay que ser ingenuos en una cosa. Y me parece que en esto todos tenemos que ser muy sinceros. Las confrontaciones existen, la tensión existe. Los diferentes intereses existen, hay que abordarlos como tales y cada uno de nosotros tomará postura en el momento que tenga que tomar, como en estos momentos, por parte de alguna de las cuestiones que genera tensión. Esto no quiere decir cortar el diálogo ni mucho menos, creo que tenemos que seguir conversando, el tema de la seguridad es un tema central, y el tema también, y lo mencionó Paco,
tenemos un país armado a partir del puerto, que ha llevado a lo largo de los años a profundizar la situación de desigualdad y de injusticia. Y la verdad que en esto sí lo digo ideologizada, nosotros tenemos una responsabilidad, al menos nosotros los peronistas, hemos venido a la vida pública de este país a luchar contra las situaciones de injusticia. A veces nos sale mejor, a veces más o menos, pero la verdad que eso es lo que nos guía. Y tenemos un país desigual y tenemos un país injusto. Hay 60% de chicos pobres en este país. No vale la pena que echemos la culpa a nadie ni nada en particular. Sí creo que lo que tenemos que concentrarnos es en reparar esa, que es la primera arquitectura que hay que volver a reparar porque tiene que ver con el futuro, es la futura generación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, señora ministra Teresa García. Es el turno ahora de Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Diego, bienvenido y tenés en promedio 10 minutos, que es lo que han usado la palabra tus antecesores. Bueno, gracias Gastón, gracias querido Pedro, muchos años de trabajo en conjunto, así que gracias a todos. Buenísimo que todos estemos participando. Para mí me parece que más allá de las posturas filosóficas de pensamiento, encontrar puntos de común acuerdo es lo que debemos hacer, y eso hace siempre la Fundación Metropolitano. En este foro metropolitano también busca constantemente encontrar puntos de común acuerdo. A mí hoy me toca gestionar la Ciudad de Buenos Aires, pero yo estoy convencido que los límites de la General Paz o el Riachuelo no impiden que pensemos políticas públicas integradas, que trascendamos los colores políticos, sino todo lo contrario. Para mí es muy importante pensar en la ciudad y la provincia como un todo que se integra, porque la escuchaba recién a la ministra decir, nosotros tenemos mucha de nuestra gente que viene a trabajar todos los días a la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente. Y entonces uno no puede pensar que esa gente no vaya a trabajar a la ciudad, ni viceversa cuando tiene que volver. Entonces, o que muchos de la ciudad también compartan cotidianeidad con la provincia de Buenos Aires. Así que es importante esto, y sobre todo en temas trascendentales como el del transporte, como la salud, donde también la Ciudad de Buenos Aires atiende a millones de conferencias todos los años. Yo creo que tenemos que poder entrar en estos foros, en los institutos, en los profesorados, en la UBA, que vean a la ciudad, a la provincia. Pero para arrancar, antes que ponerse, somos argentinos y tenemos que poder entrar con nuestra diferencia, por supuesto, con nuestra diversidad. Así que yo creo que esta pandemia tuvo una agenda de cooperación interjurisdiccional muy importante. Se trabajó de manera constructiva y conciliadora desde el día 1, desde el minuto 1. Creo que hemos trabajado, por ejemplo, en Buenos Aires hemos planteado una estrategia de anticipación y de prevención que fue muy importante para evitar que los contagios fueran mayores. Entendimos que el COVID no diferenciaba la ciudad o el conurbano o la provincia, que es parte de un todo. Yo siempre digo que si el virus pasó de Wuhan y llegó a Italia, España, Inglaterra, los países europeos y el resto del mundo, Estados Unidos, Brasil, ¿cómo no iba a llegar a Argentina? Y obviamente tenés dos grandes portales de acceso en nuestro país, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la conectividad interna, que era el Aeroparque Metropolitano, que conecta mucho con las provincias. O sea, vos ahí tenías dos segmentos de conectividad muy importantes que hacían que si nosotros no trabajábamos en una agenda de cooperación interjurisdiccional, la situación hubiera sido peor. Obviamente, bueno, evidentemente Diego tiene mala conectividad, a ver si lo podemos recuperar. Qué pena. ¿Están? ¿Se escucha? Ahora te escucho, Hola, Diego. hola. Sí, decime. Perdón. Me quedé sin conexión en un momento, no sé qué pasó.
Ahí estás. ¿Ahora ahí se escucha? está. ¿Se escuchan? Sí, sí. Estabas hablando de la entrada del COVID por Ezeiza, digamos, las puertas. No, tenemos donde... dos grandes portales. La región metropolitana, decía, tenemos dos grandes portales de acceso. Uno es el aeropuerto internacional, el aeropuerto más importante de la República Argentina, y el segundo aeropuerto de importancia es el aeroparque, que se conecta con el resto del país. Entonces, obviamente la región metropolitana fue donde, o el AMBA, fue la región donde recayó principalmente la pandemia. Obviamente empezó primero en la ciudad de Buenos Aires y se fue propagando en diferentes sectores. Por eso nosotros veníamos con una estrategia que llegó un mes adelante de la provincia, después salimos un mes adelante de la provincia, pero tiene que ver con esa situación. Entonces hay que mirarlo como un todo, donde está la movilidad de la República Argentina. Es imposible mirar a la ciudad de Buenos Aires con sus 3 millones de habitantes. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes que duermen todos los días, pero tiene 3,5 millones de personas que entran todos los días. Entonces uno tiene que mirar a esta ciudad como una ciudad de 6,5 millones de personas, 7 millones, depende si le pongamos el turismo y el volumen del turismo. Y ahí es donde tenés la logística y el movimiento, y eso es lo que hablaban, trato de entender que muchos hablaban respecto de disposición final de residuos, de la operación de residuos, que a nosotros nos tomó algunos años hacer un trabajo muy fuerte y contundente, fue reducir el 50% de entierro, más del 50% de entierro de residuos, lo que se hacía en Norte 3, lo pudimos llevar a una baja sustancial, igual que a un 50% de los residuos que se producen en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay que seguir trabajando y seguir fortaleciendo el sistema. Pero para mí, en esta pandemia, hemos logrado trabajar seriamente, conjuntamente, y tenemos que poder retomar este tema, primero concluyendo la etapa de la pandemia, que no ha concluido, hasta que la vacuna no esté, hasta que podamos tener un camino claro y contundente planificado de vacunación, hasta que estén las dosis. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento, usar el tapabocas, fortalecer todos los sistemas de salud, no descuidarnos, porque el mundo ha tenido su rebrote y nosotros, Dios quiera, no nos pase, pero hasta que podamos producir el calendario de vacunación, yo digo, atenti, cuidémonos, mantengámonos, sobre todo en las áreas más populosas de la Argentina, que es la región metropolitana de alguna manera. Ahora, yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo esa agenda de cooperación en la región metropolitana. Me refiero, hace algunos años construimos y trabajamos en el tema del SAME, el SAME que es un factor que fue acercando de alguna manera la emergentología de la calle. En la ciudad de Buenos Aires el patrimonio de la emergentología en la calle lo tiene el SAME. Hicimos un SAME inteligente, logramos tener estadísticas y parámetros mundiales, después compartimos ese SAME con la provincia de Buenos Aires, o con el primer cordón, por decirlo de alguna manera, de la provincia, y siempre vamos a estar abiertos a seguir compartiéndolo. En términos de parámetros por ejemplo, del tiempo, nosotros hemos sufrido mucho las inundaciones en nuestra ciudad, y hemos hecho inversiones muy potentes, pero también hemos diseñado un sistema de radares y satélites para la Ciudad de Buenos Aires para poder prevenir más rápidamente a la población, y lo hemos compartido hace 2 o 3 semanas atrás con el intendente de Julio Garro, con el intendente de La Plata, que es muy importante. Las dos ciudades sufrimos mucho, sufrimos la misma semana, los mismos días, una tormenta muy virulenta que cayó sobre la Ciudad de Buenos Aires, pero que en el mismo momento, 12 horas después, se trasladaba hacia La Plata. En las dos regiones tuvimos víctimas, tuvimos momentos muy duros y muy difíciles, y eso nos llevó a nosotros a hacer un trabajo profundo para poder prevenir a la sociedad, y eso lo hemos compartido el otro día con Garro, que tiene acceso a nuestros satélites y puede operar con los temas climáticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo ese tipo de cosas son buenas compartirlas. Y lo último que nosotros pudimos desarrollar y diseñar fue un sistema integral de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que empezó con, por supuesto, el traspaso de la policía, por supuesto, la creación de un Instituto Superior de Seguridad Pública, pero en lo que concierne a la región metropolitana, porque uno no puede pensar el delito desde un solo lugar, nosotros empezamos a diseñar un trabajo en conjunto, y hoy vos tenés un primer anillo que se llama el anillo digital,
todo lo que recorre las autopistas de la ciudad, lo que recorre la General Paz, lo que recorre un pedazo del Buen Aire, un pedazo de la autopista Buenos Aires La Plata, lo que hace es darnos información, 2,5 millones de datos, conjunto donde un policía de la provincia y un policía de la ciudad trabajan, uno pegado a cada escritorio al lado del otro, en los centros de monitoreo en Balín y en Puente de la Noria, y eso le permite a la policía de la provincia, la policía de la ciudad, actuar sobre grupos delictuales que, por ejemplo, administraban el secuestro, y a esas bandas organizadas las hemos detenido y puesto a disposición de la justicia, y con el anillo digital podemos ir viendo el entrecruce de robo de automotor, que cuando hay un robo de autos, muchas veces viene hecho con un arma de fuego y puede pedir un homicidio, porque son robos violentos. Todo eso se ha permitido el anillo digital, por las 10.000 cámaras que fuimos desplegando, y todo el sistema general de seguridad, que a nosotros, en términos de Ciudad de Buenos Aires, nos permitió reducir los delitos como a 1999, que son 20 años atrás. Es un paso gigantesco, importante, pero no es un paso definitorio, ni mucho menos. Hay mucho más por hacer, porque mientras que haya un delito tenemos que estar articulando, y esto lo articulamos en conjunto. Yo trabajo muy bien con el ministro de la provincia, con Sergio Berni, donde él tiene que hacer allanamientos, su fuerza ingresa y nosotros cubrimos en la periferia y él hace la operación. Cuando yo tengo que hacer esos allanamientos, lo hago. Me ha pasado, los primeros días que asumió Sergio, a mí me pasó el caso del turista inglés, no sé si se recuerdan, en Puerto Madero, que había sido víctima de un homicidio. Nosotros veníamos siguiendo a 2 organizaciones criminales que se ocupaban de esto, nos estaban faltando los allanamientos judiciales, y cuando sucedió ese delito, que habían ya sucedido 5 antes, uno en Belgrano, 2 en 2 hoteles del centro de porteño, justo con vuelos que venían de Inglaterra, habían sido algunos argentinos, otros turistas. Enganchamos a esta organización que residía en un hostel de Ciudadela, y con Sergio hicimos un trabajo maravilloso y pudimos poner a disposición. Esos tipos agarramos a la mitad de la organización en ese allanamiento, la otra mitad, o los autores del homicidio, el cómplice y otro más, estaban profugándose, estaban a 20 minutos de cruzar la frontera por Salta, y gracias a todo el trabajo que hicimos con policía de la provincia y policía de la ciudad, pudimos detenerlos en la frontera de Salta, y esos tipos pudimos esclarecer un hecho espantoso de un asesinato a un inglés. Y otro caso es ahora en julio. Nosotros veníamos con una baja muy fuerte en robo automotor, y en julio tuvimos un crecimiento de 14 casos de robos, y eran 2 organizaciones en Dock Sud y uno en el sector de la Ciudad de Buenos Aires, en la 21-24, que estaban combinados, y lo operamos muy fuerte con Sergio, nos permitió ingresar en la operación. La verdad que lo mismo pasa cuando él necesita entrar en la operación, porque estas organizaciones se combinan, no diferencian el Riachuelo. Estaban una organización del lado de la ciudad, en 21-24, 2 organizaciones del otro lado en Dock Sud. Así que para mí esto es central, hay que seguir profundizándolo. Nosotros siempre ponemos a disposición la tecnología que tiene la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el otro día vino la CNRT, que depende del Gobierno Nacional, a pedirnos la tecnología para no ir siempre a cazar el zoológico y poder trabajar en conjunto y ver los diferentes dispositivos. Nosotros se los pusimos a disposición, como siempre, y creemos en esto. Con lo cual, para redondear el tiempo, yo les digo, para nosotros la colaboración y el trabajo en equipo siempre ha sido una característica de nuestra gestión, y la vamos a seguir poniendo arriba de la mesa, más allá de las discusiones políticas válidas, de nuestras diferencias políticas y de la diversidad que existe en nuestros espacios. Siempre vamos a ponernos en esa línea, porque de nosotros depende la sociedad, una gran parte de la sociedad argentina. Y si a la provincia le va bien, a la ciudad le va bien. Y si a la ciudad le va bien, un poquito mejor tal vez le va a la provincia, aunque son muchos más y tiene un espacio geográfico mucho más grande que el nuestro. Yo estoy dispuesto a seguir trabajando de esa manera. Yo creo que la política es el camino, el camino o el puente que nos puede permitir construir esos puentes que, a pesar de la diferencia, nos permita encontrar soluciones a los problemas cotidianos que tenemos. Creo que la política es la herramienta de transformación de la realidad. Creo que también nos permite revisar el pasado y proyectarnos hacia el futuro.
Yo creo que el futuro depende de nuestra decisión, de todos los que estamos acá y muchos más, para poder articular, coordinar, trabajar en conjuntos y decirles que una vez más, antes que porteños o bonaerenses, somos todos argentinos y tenemos que seguir trabajando en este camino. Así que muchas gracias, Pedro, Gastón, por una vez más juntarnos a debatir estas ideas. Pongo arriba de la mesa todo esto que está a disposición, que nosotros siempre lo vamos a poner arriba, porque todo lo que se mejore la seguridad en la periferia de la ciudad, se mejorará la ciudad, y todo lo que mejoremos nosotros, se mejorará la provincia. Así que gracias a todos y a disposición. Diego, perfecto, muchísimas gracias. Sabemos que vos y la ministra tienen algo y que lo están retrasando por participar en nuestra clausura del foro. Yo no puedo cerrar sin que antes todos tengan, aunque sea un minuto para lo que sigue, pero arranquemos en el orden inverso para poder liberarlos, si me permiten los panelistas, para poder liberarlos tanto a Diego como a la ministra, en un último saludo por la realización del foro. En nombre de la Fundación, además, agradecerles primero por la disposición al diálogo y segundo por el respeto y la tolerancia a la divergencia, que es algo que desde la Fundación sostenemos porque somos el espacio, ¿sí? Somos el espacio para ese diálogo metropolitano y en línea de lo que decía Claudia, lo seguiremos sosteniendo. Así que si quieren despedirse del foro de los foristas, en el orden inverso, Diego y la señora ministra, y los liberamos, y después seguimos con el resto de los panelistas si no están en desacuerdo, porque me están escribiendo por el chat y me parece que en virtud de la responsabilidad institucional corresponde que los liberemos. Así que, Diego, de nuevo, un minutito, lo dijiste, no es la primera vez que participás del foro, pero bueno, un saludo para el foro, los foristas, los integrantes de la mesa, después de 4 días, 65 speakers, 1.500 vistas y un esfuerzo enorme del equipo, porque acá estamos Pedro y yo, pero somos un esfuerzo, somos un equipo y los voluntarios, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Bueno, gracias Gastón, gracias Pedro, como siempre. Y está bueno tener un espacio donde podamos poner propuestas, ideas políticas. El otro día, doy un ejemplo, fui a Vicente López y vi algo que estaba haciendo Vicente López que nosotros no lo estamos haciendo, a pesar de todo el sistema integral de seguridad, a pesar de los sistemas predictivos, reconocimiento facial, etcétera, y nosotros no lo teníamos. Entonces digo, a disposición, todo lo que le sirva a la provincia de Buenos Aires, a los diferentes foristas, a diferentes provincias y municipios, a disposición siempre. Yo vuelvo a decir, no es un tema de porteños o bonaerenses, es un tema de argentinos, somos todos argentinos y queremos un mejor país. Así que gracias a todos y un placer estar como todos los años. Gracias, Diego, muchísimas gracias. Si te parece, escuchamos a la ministra y salen los dos juntos. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Teresa, entonces, tu minuto de cierre. Ahí te desmuteamos. Bueno, ahí está. Si algo puede fallar, siempre falla. Bueno, agradecerle a la Fundación, a Pedro y a Gastón por el esfuerzo, porque estas cosas llevan mucho esfuerzo. A los foristas, a los que están escuchando o los que van a ver esta charla, decirles que independientemente de las diferencias, he dicho varias veces aquí que las tenemos y que no hay que ponerse colorado frente a eso, hay que privilegiar aquellos que son las buenas ideas, aquellos que son las acciones propositivas, aquellos que nos convocan a justamente lo que decía Pedro, con un buen diagnóstico, apuntar a resolver problemas. Y creo yo, y soy una ferviente defensora de la palabra, que a todos los que nos están viendo o nos van a ver, y a todos los que participaron, a todos, a las legisladoras y al legislador, a Paco, siempre hay que valorar en las etapas más difíciles la palabra. El silencio siempre es cómplice de las desgracias, digamos, independientemente de las diferencias, hay que hablar, hay que poder expresarse, hay que discutir, porque también creo que hace crecer a nuestra comunidad el hecho de ver discusiones de gestión o de política con altura. Lo que la gente no quiere, lo que la sociedad no quiere, y esto está mucho más que comprobado, es cuando dirigentes políticos aparecen en los sets de televisión
a los gritos, tapándose la palabra unos a otros, porque la verdad que eso no le sirve a nadie. Muchos de nosotros nos conocen o nos conocemos, somos de palabra fuerte, somos de conducta y de posiciones duras muchas veces, pero sin embargo siempre es con muchísimo respeto, y vuelvo a insistir, creo que la apelación principal es que cada funcionario, cada legislador, cada militante de cada fuerza política haga de la palabra también el elemento de transformación. El discurso también crea realidad. Y no todo es marketing, digamos. Creo que hay que tener una palabra profunda con las cuestiones que hacen a nuestra vida, tanto como nación, como provincia o como capital federal, a nuestra vida cotidiana, con problemas muy profundos y con un mundo que se viene distinto, porque el que crea que el mundo será igual después de esta pandemia se equivoca. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Teresa, buenas tardes, y seguimos entonces con la clausura del foro. Gracias Diego, muchas gracias. Bueno, entonces siguiendo en el orden inverso como veníamos, Claudia, tus 2 minutitos para ir clausurando este foro, y agradecido también por tu participación. Sí, si tuviera que decir una palabra final que siento que nos habíamos olvidado o que quizás lo dimos por sentado, que sepan todos los foristas que el Gran Buenos Aires es un territorio fantástico, apasionante, plagado, habitado por muy buena gente, por una gran red de organizaciones comunitarias que además fueron las que soportaron la pandemia junto con las políticas de salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, junto con las estrategias que desplegaron tanto el gobernador como el Ministerio de Gobierno y otros ministerios, pero fundamentalmente no somos solo noticias policiales, sordidez, servicios que faltan, no somos eso. Somos un cordón de gente maravillosa que se organiza, que busca un futuro mejor, que le pone nombres maravillosos a sus barrios, la prosperidad, la primavera, porque creemos que allí hay un territorio de esperanza que trae a este cordón todo el color de las músicas autóctonas, de las comunidades originarias, trae todas las tradiciones, trae toda la historia de este continente, de este Abya Yala, con el sueño de alguna vez habitar el territorio en forma completa y no solo este porcentaje mínimo del cinturón de la ciudad capital. Así que vamos por eso, vamos por apostar a que este territorio puede autoorganizarse muy, muy bien, porque hay muy buena gente y hay una comunidad que se organiza y que tiene como una idea de futuro, como todo este continente, una idea de futuro y que se quiere diseñar a sí mismo un futuro promisorio. Salgamos de las postales de la sordidez del Gran Buenos Aires. Por favor, porque no son postales que no ayudan, y en esto permítanme decir como final que hay cierta responsabilidad de los comunicadores de poder recorrer mejor nuestros barrios y no contar solo nuestras malas noticias. Totalmente, muchísimas gracias Claudia por participar. Escuchamos ahora a la diputada Gisela Marciota, por favor. Bueno, antes que nada felicitarlos a Gastón y a Pedro por el desarrollo de todo este foro y por este panel de cierre, que la verdad fue, bueno, en lo personal, digo, fue muy enriquecedor escucharlos a todos y a todas, y quedarnos, me gustaría que nos quedemos con esto de, me gustó y me gusta quedarme con esta foto con la que empezó la pandemia, digo, me parece que es como la síntesis de hacia dónde queremos ir, ¿no?, para trabajar por el área metropolitana, con esa foto del presidente de la Nación, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia. Creo que ese debe ser el objetivo. Espero que eso sea lo que nos deje como aprendizaje la pandemia, el coronavirus, y empezar a trabajar en este sentido de post de lo que se viene, que como obviamente se dijo, no va a ser igual, nada de lo que venga va a ser igual a lo que era. Estaremos en una permanente readaptación de estas nuevas normalidades, y me parece que el desafío es trabajar y incorporar a la agenda del área metropolitana justamente la pospandemia, ¿no?
y empezar a pensar en conjunto cómo será cómo serán esas nuevas normalidades, que serán enormes desafíos, sobre todo para quienes tengan que llevar adelante. Nosotros acompañaremos desde el Congreso Nacional con la legislación correspondiente, que habrá que seguramente trabajar para readecuar, ¿no? A acompañar a la altura de las circunstancias con leyes nuevas que acompañen esta nueva normalidad que se viene sin duda. Me parece que el desafío es ese, que es una oportunidad para fortalecer ese trabajo en el área, así que espero que nos quedemos y que nos quedemos con esa foto como punto de partida de oportunidad para trabajar juntos. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos y a todas por el foro y por esta organización y por el respeto con que hemos podido exponer cada uno de nosotros y nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Es el turno ahora del senador Francisco Durañona. Paco, tu cierre. Bueno, muchas gracias. Nuevamente destacar el trabajo inmenso que hace la Fundación Metropolitana por convocar al debate, que es fundamental, a la diversidad, a la planificación de un territorio, de un área central que efectivamente requiere de estas iniciativas, de estos impulsos para que podamos pensarla. Sigo creyendo que Argentina tiene que transitar este nuevo siglo con un profundo debate creativo y responsable acerca de cómo organizar de manera distinta un país que hasta ahora, y por un periodo muy largo, nos ha demostrado que han sido más los fracasos que las virtudes. Entonces, me parece que invitarnos a pensar un nuevo esquema de organización jurídico-político-territorial, pensar una nueva constitución, pensar el acceso a derechos de manera equitativa para todos los argentinos y argentinas, entre ellos el acceso a la justicia, que es un tema central y que es absolutamente inequitativo. Quien vive en Ayacucho, para acceder a la justicia tiene que recorrer 140 kilómetros. Así que me parece que estos son los ámbitos como para generar estos disparadores y por eso les agradezco mucho y aprovecho, porque seguramente no nos veamos, para desearles a todos y a todas un gran 2021, que deje atrás esta pandemia, que podamos avanzar fuerte con el programa de vacunaciones y que podamos poner a la Argentina de pie. Sin duda vamos a tener un desafío enorme por delante y esperemos que sea mucho mejor que este 2020 que transitamos. Un gran abrazo. Gracias, Paco, por participar y por enriquecer el diálogo y el debate. Ahora es el turno entonces de Natalia Fidel. Natalia, muchísimas gracias. Tus palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos y agradecer especialmente a la Fundación, felicitarlos por estos 20 años que transcurrieron en poner a la región metropolitana en el centro de la escena, pedirles que nos ayuden a pensar o hacer una evaluación de cómo fue la coordinación en la pandemia para empezar a diseñar, como bien dijo Gisela, cuáles son los posibles caminos de construcción de la nueva normalidad en pospandemia, sostener la diferencia, o sea, que es importante transparentar las distintas miradas para encontrar los denominadores comunes de la visión del área metropolitana de Buenos Aires, y en ese sentido diciendo que con las conversaciones políticas basta, hacen falta marcos institucionales que generen un costo, porque como bien expusieron todos los expositores, los problemas estructurales son profundos, partimos de datos que nos duelen mucho en términos de pobreza y en términos de casi más del 60% de los jóvenes en nuestro país son pobres, y revertir esos problemas estructurales y buscar las soluciones coordinadamente, sin reconocer fronteras políticas, lleva tiempo y hay que sentarse en una misma mesa, y el único incentivo para permanecer en esa mesa es con marcos institucionales que el que no lo haga tenga un costo. Así que en ese sentido, ponerme a disposición de todos ustedes para seguir trabajando en la creación o en la definición de esa región, para después a partir de allí empezar a pensar posibles soluciones compartidas a problemas comunes. Muchas gracias.